Bien, comenzamos entonces ya específicamente con los contenidos de la unidad temática 1 de la materia, esa que tiene el nombre súper creativo de introducción, donde vamos a presentar en forma general, y en muchos casos son conceptos que se van a repetir, ¿sí?, a lo largo de toda la materia, cuáles son, digamos, nuestros objetos de estudio, ¿sí?, en este cuatrimestre. Y básicamente lo que hacemos en nuestra materia es el estudio de las ciencias de la computación desde un punto de vista teórico. ¿Suena feo? La verdad es que todo diseño curricular de una carrera de sistemas de información / informática, léase ingeniería en sistemas de información, ingeniería informática, licenciaturas o cualquiera de las variantes con las cuales se la conocen, todos los diseños curriculares tienen que tener algo, sí, de lo que es la teoría de la computación. Esa teoría de la computación es la que le da un soporte formal a un montón de herramientas que se usan, se desarrollan y se conocen a lo largo del resto de la carrera. La verdad es que cada universidad o inclusive cada regional dentro de nuestra misma UTN apunta a veces a perfiles diferentes de profesionales. Hay algunas universidades donde forman profesionales por ahí más orientados hacia lo que es la investigación o desarrollo de software de base o desarrollo de software en general. Y entonces en esas universidades tienen que ver en más profundidad, ¿sí?, la teoría de la computación. En nuestra facultad, el perfil que se busca formar es un perfil más orientado hacia lo que es el desarrollo de sistemas de información. Entonces, como en los estándares dice que tienen que tener de teoría de la computación, bueno, aquí estamos, acá está, esta materia. Esta materia que les va a tratar de presentar en un cuatrimestre la mayor cantidad de, posible de conceptos teóricos, pero sin recurrir al formalismo matemático que le podríamos llegar a dar. ¿Se acuerdan que hace un rato yo les estaba comentando que esta materia en el siglo pasado me la dio a mí un doctor en matemática? Y entonces llenaba pizarrones con demostraciones formales de cada cosa que él decía y nos volaba la cabeza. A partir de que él tomó, digamos, la responsabilidad sobre la materia, ahí al toque, y a partir de la evolución, digamos, de cómo fue cambiando la materia, cambiando de nivel, cambiando de dictado y qué sé yo, hubo que hacer recortes y más que nada hice un cambio en la forma de encarar la materia. Demostraciones formales en el cuatrimestre vamos a hacer 2, solo 2. ¿Y por qué esas 2? Porque en realidad hay 2 cosas que necesito que ustedes se convenzan de que es verdad lo que les digo y por eso se los demuestro. En realidad, tratamos de apuntar en la materia a darles digamos, las herramientas de la materia aplicadas a la resolución de problemas. Es como que a mí la competencia que más me interesa que ustedes desarrollen es resolución de problemas. Y por eso, como les decía también hace un rato, las actividades de diseño son actividades muy importantes en lo que es la evaluación, tanto la evaluación formativa como sumativa, como en los exámenes finales y en todo. O sea, las cosas formales que vamos a ver, las cosas abstractas que vamos a ver en la materia, en lugar de tratar de darlas tan formales o tan abstractas, lo que tratamos es de que aprendan a aplicarlas para la resolución de problemas. ¿Tá? Y también vamos a orientarnos específicamente, como dije antes, a lo que es las etapas, digamos, de análisis sintáctico, de análisis léxico y análisis sintáctico dentro del proceso de compilación. Todo esto es, digamos, apenas
una pincelada de lo que es la teoría de la computación, son las semillas que podrían llegar a crecer mucho más si uno tuviera otras materias que continuaran con esto, o no, pero qué sé yo, quizás en el futuro alguno de ustedes está en el Silicon Valley desarrollando un compilador y por ahí en algún lado chiquitito en los créditos pone a mi profesora Tomaselli que me dio las primeras herramientas. No, o sí. Vamos a esperar a ver cómo termina esto. Y bien, eso es lo que vamos a ver y en realidad hay dos grandes abstracciones, ¿sí? Que las venimos hablando hace un ratito, figuran hasta en los títulos de cada una de nuestras unidades temáticas que yo les mostraba, y estas dos grandes abstracciones son los lenguajes abstractos y las máquinas abstractas o autónomas. Y vamos a empezar a hablar un poquito de estas dos abstracciones, ¿sí? Cuando voy a hablar de un lenguaje abstracto, lo primero que yo tengo que hacer es diferenciarme de un lenguaje natural. ¿Qué es un lenguaje natural? El inglés, el español, el francés, el italiano, todos los lenguajes que ustedes conocen, ¿sí? Manejan. Y una de las características muy importantes, digamos, que tienen los lenguajes naturales y que llaman la atención de los lingüistas, es la enorme capacidad que tiene un ser humano de reconocer oraciones o de reconocer un discurso que yo estoy diciendo y que ustedes nunca escucharon. Ay, perdón que... Para un segundito. Seguimos. Les decía, estaba hablando de la enorme capacidad que tiene un ser humano de escuchar por primera vez algo y reconocer, por lo menos, que yo estoy hablando en castellano. No solo que estoy hablando en castellano, sino que tienen la capacidad de descubrir si las oraciones que yo estoy diciendo están bien formadas o no. Para que una oración esté bien formada, para que una oración que yo estoy diciendo sea correcta sintácticamente de acuerdo a la gramática del castellano, ustedes no están haciendo un análisis sintáctico. A ver si se acuerdan, el análisis sintáctico es lo que hicieron quizás o no en algún momento en la escuela donde dividían las oraciones en sujeto, predicado, identificaban el núcleo, los modificadores directos, indirectos, núcleo del predicado y toda esa historia. Ni sé si se sigue dando. Pero ustedes no lo están haciendo. Directamente su cerebro compila castellano y les suena bien o les suena mal lo que yo estoy diciendo. Inclusive, si yo cometo, que seguramente lo cometo, algún tipo de error sintáctico, por ejemplo, que no haya concordancia entre el sujeto y el predicado, entre el verbo, concordancias de número y compañía, también les va a sonar mal. ¿Ah? ¿Cómo viene la mano con los lenguajes naturales? Todas esas enormes capacidades que tenemos los seres humanos de reconocimiento sirven de base para que los lingüistas estudien y construyan gramáticas para los lenguajes naturales. Pero las gramáticas de los lenguajes naturales existen a posteriori de la existencia del lenguaje. O sea, primero existe el lenguaje natural y después se escriben las reglas para tratar de formalizar, ¿sí?, ese lenguaje. El lenguaje natural, dice el apunte, existe per se, y no solo que existe por sí mismo, sino que también es algo que está en constante evolución, y por eso la Real Academia Española permanentemente está incorporando términos, reglas, no sé, lo que ahora es una novedad del lenguaje inclusivo, en este momento no tiene reglas, y entonces cualquiera lo usa de cualquier modo, y no sé si de acá a un tiempo no va a haber un reconocimiento oficial y un establecimiento de reglas que ordenen lo que ahora es una fiesta. Pero el lenguaje sí va evolucionando y la gramática viene por detrás.
todos esos estudios que hacen los lingüistas de los lenguajes naturales nos dan a nosotros una serie de herramientas que nos sirven para estudiar los lenguajes formales. Los lenguajes formales, los lenguajes abstractos y, muy en particular, en nuestro caso, lo que son los lenguajes de programación. Y cuando yo digo lenguaje de programación, ahí ya tengo que empezar a hacer una distinción entre lo que nosotros conocemos informalmente o intuitivamente como lenguaje y lo que es dentro de nuestra materia el concepto formal, ¿sí?, de un lenguaje. Vamos a leer y vamos a ir explicando por partes. Dice, es el conjunto de sentencias o secuencias, o más en particular, como lo digo yo, conjunto de strings, que satisfacen ciertas propiedades o reglas de construcción. Esas propiedades o reglas de construcción son la gramática. Y estos strings son secuencias finitas de símbolos que se toman de un conjunto finito denominado alfabeto del lenguaje. Acá hay bastante para explicar. Cuando yo digo conjunto de strings, cualquier conjunto de strings es un lenguaje. ¿Cómo voy a poder yo decidir cuáles son los strings válidos que pertenecen a determinado lenguaje? Mediante las reglas. Las reglas sintácticas, las reglas de construcción, constituyen la gramática. Y acá nos aparece ya una primera gran diferencia. En el lenguaje natural yo dije, existe primero el lenguaje, la gramática se escribe después. En un lenguaje abstracto, lo que yo hago es escribir una gramática y digo, cualquier cosa que se pueda generar siguiendo estas reglas gramaticales es una oración sintácticamente correcta y forma parte del lenguaje. ¿Se entiende la diferencia? La forma, digamos, de surgimiento del lenguaje en un lenguaje natural es antes de la gramática. En un lenguaje abstracto es escribo la gramática para generar el lenguaje. Y ahí lo que me dice es que el lenguaje es un conjunto de strings y estos strings están escritos con letras de un cierto alfabeto. Y ahí otra vez tenemos que hacer una diferenciación. Cuando yo digo la palabra alfabeto, lo primero que ustedes piensan es en el abecedario, puesto que el abecedario no es el alfabeto del lenguaje abstracto, ni siquiera del lenguaje castellano. Cuando yo hablo de alfabeto en la materia, es el conjunto de símbolos atómicos o indivisibles que se ocupan para la construcción de los strings. Lo vamos a repetir en la clase de mañana. Entonces, cuando hablo de símbolos atómicos o indivisibles, si yo pienso en el castellano, los símbolos con los cuales se construyen las oraciones no son las letras del abecedario, son las palabras del castellano. Y la gramática lo que me dice es cómo combinar esas palabras para que la oración sea sintácticamente correcta. Un lenguaje puede ser algo tan sencillo como un conjunto de ceros y unos. Tomo el alfabeto binario, combino ceros y unos y tengo una gramática que me dice, este lenguaje está constituido por los strings binarios que comienzan con 0 y finalizan con 1. No sé, cualquier cosa. Un conjunto de strings binarios es un lenguaje, muy sencillo. Si yo pienso en el castellano, el lenguaje sería el conjunto de oraciones sintácticamente correctas. Oraciones que empiezan con una mayúscula y terminan con un punto. Si yo pienso en lenguaje de programación, acá viene la posible confusión. Ustedes, si hablan de lenguaje de programación, piensan en Pascal. Bien, pero el Pascal, en realidad, es una gramática,
es un conjunto de reglas sintácticas que me dice cómo combinar una serie de palabras reservadas, identificadores de variables y constantes numéricas alfabéticas y compañía para formar un programa. El programa, que empieza con la palabra reservada program y finaliza con el punto final, puesto que todo ese programa constituye el string que forma nuestro lenguaje formal. No sé si llegan a entender la diferencia entre lo que nosotros intuitivamente pensamos como lenguaje y lo que formalmente significa lenguaje. Para nosotros, un lenguaje es el conjunto de strings. Entonces, el conjunto de todos los programas sintácticamente correctos, escritos con el alfabeto válido del Pascal y siguiendo la sintaxis del Pascal, eso sería para nosotros el lenguaje. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Y si no se entendió y se callan, después lo pueden volver a preguntar. A ver, ¿puedes repetirlo? Sí. Por favor. Así lo noto. No te preocupes, esto va a quedar grabado. Pero la idea es que cuando yo digo lenguaje dentro de la materia, yo estoy hablando de un conjunto de strings. ¿Qué es un string? Es una cadena, ¿sí?, de caracteres, una cadena de símbolos, donde cada uno de esos símbolos pertenecen a algo que se llama el alfabeto del lenguaje. Entonces, vamos por otro lado. Profe, una consulta antes de que siga. Sí, dale. No, me quedó clara la idea de qué sería sintácticamente correcto. Sintácticamente correcto es que sigue las reglas de formación, digamos, de la gramática. Por decirte, en Pascal, si vos pones un while, después tiene que ir una condición y después tiene que ir un do. Si vos pusiste un begin, adentro viene un bloque y en algún momento tiene que aparecer el end. ¿Está? Ok. Esas Muchas gracias. son las reglas, digamos, las reglas de formación, que eso en realidad es lo que me dice el lenguaje. Cuáles son las palabras reservadas y en qué lugar tienen que ocurrir para que sea correcto. Fíjense lo que yo les estaba por poner así como un ejemplito bastante loco. Meto en una licuadora un montón de palabras reservadas del Pascal. Meto constantes, meto identificadores de variables, hago funcionar la licuadora, sale algo y le pongo programa al principio y punto al final. Y se lo meto al compilador. El compilador lo que va a hacer es verificar que eso que salió de la licuadora, que es una combinación de símbolos del alfabeto, cumpla con las reglas sintácticas. ¿Probabilidades de que eso sea un programa sintácticamente correcto? No sé. Vamos 1 contra millones. Pero podría ocurrir que justo lo que salió de la licuadora sea un miembro del lenguaje. ¿Está? Y cuando yo digo un miembro del lenguaje es un conjunto de strings, y insisto, ocupo la palabra strings porque cuando yo digo conjunto de sentencias, no quiero decir conjunto de sentencias, porque muchas veces la palabra sentencia nos trae la idea de una línea de código. ¿Tá? Y en Pascal, el string es el programa completo. No es cada línea, es el programa completo. Es como la oración del castellano. Yo lo que analizo en castellano es la oración completa. Yo lo que analizo en Pascal es el programa completo. No lo analizo yo, lo analizo en compilador. Vamos a seguir tocando este tema bastantes veces. Sigo un poquito adelante. Eso entonces del lado de los lenguajes. Del lado de las máquinas es bastante más fácil, ¿o no? Porque una máquina abstracta es un dispositivo teórico, dice, capaz de recibir y transmitir información. Cuando hablo de dispositivo teórico, significa que no estoy hablando de una máquina real, de una máquina concreta, con existencia física. Es una máquina que existe solo como formalismo, ¿sí?, en la imaginación.
Y máquina abstracta, la primer máquina abstracta o autómata que conocemos, es precisamente la máquina de Turing. Que ahí tenemos un dibujito muy divertido de una pseudo máquina de Turing con su cinta y su cabezal de lectura y compañía. A ver, ¿qué es una máquina de Turing? Es la primera máquina abstracta, ¿sí?, que se define, que se diseña, que se crea y que la crea precisamente Don Turing, Alan Turing, por eso con mucha imaginación la llamamos máquina de Turing, y que ahora dentro de un ratito vamos a hablar un poco más de la historia de esta máquina, pero es la máquina más potente que existe. A ver, inclusive la primera, o sea, la definición formal de un término algoritmo, del término algoritmo, es un procedimiento que se puede llevar a cabo en una máquina de Turing. Y cuando hablo de procedimiento, significa que es la resolución de un problema. Y cuando digo que la máquina de Turing es la máquina más potente que hay, es tan así que da lugar a una clasificación de los problemas. Un problema, una clase de problema que pueda ser solucionable en una forma mecánica se llama problema resoluble y hay una máquina de Turing que lo resuelve. Si no tengo una máquina de Turing que pueda resolver el problema, se lo llama problema irresoluble. Aclaro. Cuando yo digo problema irresoluble, lo que digo es que no hay una forma mecánica universal, un procedimiento a ser seguido por un autómata que pueda resolver el problema. No significa que una persona, usando su razonamiento y usando una instancia particular de esa clase de problema con un conjunto de datos, no lo pueda resolver. Lo que no hay es una forma general, universal, para resolverlo. Y estas máquinas, las máquinas de Turing, tienen una potencia tan gigantesca porque en realidad lo que tienen es un número de estados funcionalmente distinguibles que es infinito. Y la palabra infinito para los matemáticos es una palabra con mucho peso. Nosotros usamos el infinito para cualquier cosa. Conocemos una chica y al segundo día la amamos hasta el infinito y más allá. No, mentira, nos va a pasar dentro de 3 días, pero el infinito para los matemáticos es algo que no puede ser superado. Si yo tomo una computadora física real, esta que estoy teniendo acá en mi escritorio, y me pregunto, ¿cuántos estados distintos puede asumir? No sé, voy a combinar sus, no sé, tanto giga de RAM con sus tanto giga de disco, con todas las posibilidades de combinaciones de estados de cada una de sus partes, y voy a obtener un número de estados que va a ser muy, 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 muy grande, pero no infinito. ¿Se entiende la diferencia? Una máquina de Turing tiene un número infinito de estados, aun cuando en muchos casos una computadora se toma como un modelo computacionalmente válido para representar una máquina de Turing y puedo ejecutar una máquina de Turing en una computadora, pero bueno, ya no los quiero confundir más. Pero la idea es que una máquina de Turing existe solo en la imaginación. Tiene infinito número de estados, tiene, no sé, memoria infinita, tiempo acceso nulo, tiene todo lo que nosotros le querramos poner porque de verdad que no existe. Y su potencia computacional supera en mucho a lo que nosotros necesitamos dentro de lo que es, digamos, nuestra carrera. Por eso, en realidad, nos vamos a ir al otro extremo en la jerarquía de las máquinas que vamos a presentar ahora en un ratito, y que son las máquinas abstractas más sencillas que hay, que son las máquinas de estado finitos, ¿sí? Las máquinas de estado finitos que yo presenté, sí, más o menos cuando di el esquema de los nombres de las unidades. Las máquinas de estado finito son las máquinas más abstractas, más sencillas que hay, y las vamos a estudiar porque tienen una utilidad práctica muy importante, que es precisamente hacer el análisis léxico dentro del proceso de compilación en un lenguaje de programación. Y hay otro tipo de máquinas más, que ya también por lo menos se las mencioné ahí cuando arrancábamos con el programa, que son los autómatas Poisson. Y hay otro tipo más que ahora los vamos a ir presentando.
Pero básicamente la idea es estudiar estos dos grandes objetos, lenguajes abstractos y autómatas. ¿Y por qué estudiamos estos dos? Porque tanto los autómatas como los lenguajes abstractos tienen una relación directa con la información. Y nosotros somos, o vamos a ser, ingenieros en sistemas de información. O sea, la información es el objeto de estudio de nuestra carrera. Y los autómatas son los dispositivos que nos permiten procesar información. ¿Procesarla cómo? Procesarla de tres formas distintas. Reconocerla o aceptarla, traducirla, generarla. Vamos a ver que cada una de estas operaciones que se pueden llevar a cabo con la información nos va a dar lugar a un tipo particular de autómata. Y del otro lado tenemos los lenguajes. Y los lenguajes, como yo les decía, es la forma a través de la cual el mecanismo que yo utilizo para transmitir información. Yo estoy tratando desde hace un buen rato de transmitirles a ustedes un montón de información usando el lenguaje castellano. Y como dije, puede ser que estén entendiendo mucho, poquito, nada, pero por lo menos todos están entendiendo que estoy hablando en castellano. Y dije que nos iba a aparecer en realidad una tercera gran abstracción, la tercera pata de nuestra materia, que son las gramáticas. Y precisamente una gramática formal es el conjunto de reglas que me permite generar, acá dice las oraciones, donde ustedes lean secuencia, sentencia, oración, piensan en string. La gramática es el conjunto de reglas que me permite decir cómo combinar los miembros del alfabeto para construir strings válidos que forman, sí, el lenguaje. Y esta es entonces nuestra mesa de tres patas, donde tenemos, por un lado, las gramáticas, conjunto de reglas que me permite generar los strings de un lenguaje. Por otro lado, las máquinas, que en una de sus funciones lo que me permite es reconocer los strings válidos de un lenguaje. Y lo que nosotros vamos a ver a través de la materia es que hay una equivalencia entre distintos tipos de gramáticas y distintos tipos de máquinas. ¿Cómo se da esa equivalencia? Por cada clase de lenguajes tengo un tipo específico de gramática que lo genera y un tipo específico de máquina que lo reconoce. Esta relación nos va a dar lugar a... Ay, eso está en la... Perdón, ya me pasé. Ahora vemos la siguiente. Nos va a dar lugar a una jerarquía que va a estar en la próxima diapositiva. Chan. No me sé de memoria mis presentaciones. Un poquito de historia. Cortita porque la pueden leer. Nosotros tenemos material de estudio que arranca, como les decía, a partir de la definición de la primera máquina que la hizo Alan Turing. Fíjense, estoy hablando de los años 30, cuando todavía computadoras no había, computadoras como las conocemos ahora. Entonces, cuando yo digo que Turing buscaba develar los límites fundamentales de la computación teórica, esa computación tenía que ver con cálculos, no con computadoras. Y es así como él define su máquina, la máquina de Turing, y él llega a postular que es la máquina, digamos, más potente que hay. Todo un postulado. Tanto que hasta él mismo, digamos, se asusta, mentira, no se asusta nada, pero buscó ver si había forma de darle más potencia computacional a su máquina, agregándole, por ejemplo, más cintas, agregándole, por ejemplo, más cabezales, y se llega a demostrar que todas esas variaciones al módulo básico tienen una potencia computacional equivalente. O sea, tenemos en la máquina de Turing definida la máquina abstracta de mayor poderío computacional. Otros matemáticos dijeron, ¿qué te crees, Turing? Vamos a ver si por el lado de las funciones recursivas o de otros formalismos, los sistemas POS y compañía, y bueno, todas estas
otras formulaciones, llegaron a demostrarse que son nuevamente computacionalmente equivalentes en cuanto a su potencia, ¿sí?, de resolución de problemas, son todas equivalentes a las máquinas de Turing. Y como yo dije hace un rato, las máquinas de Turing tienen una potencia computacional que exceden mucho a lo que nosotros necesitamos para la materia. Nosotros vamos a ir por el otro extremo, por el lado de la ingeniería. Y acá estoy hablando de las máquinas de estados finitos que surgen en realidad a través del estudio de las redes de conmutación de circuitos. Y vamos otra vez un poquito a la historia. Las primeras redes de conmutación de circuitos son las redes telegráficas y telefónicas, y ustedes habrán visto en alguna película de época del siglo pasado la operadora con unas clavijas estableciendo enlaces físicos para que una persona se comunique telefónicamente con otra, ¿sí? Así arrancan las redes, y arrancan en una forma tímida y luego empiezan a desparramarse, abarcando continentes enteros, y luego empiezan ya a saltar de un continente a otro con el tendido del primer cable subatlántico, y las redes empiezan a tomar unos tamaños que ya eran imposibles de estudiar físicamente. Entonces, lo que empieza a surgir es esta teoría, ¿sí?, de máquinas de estados finitos que modelan estas redes, pero en forma teórica, en un papel, y que permiten, digamos, modelar, simular, prever comportamientos de redes, se arranca, pero ya en papel. Las máquinas de estados finitos, los autómatas finitos, nosotros los vamos a ocupar, como ya dije, en lo que es el análisis léxico dentro de la compilación, pero en realidad las máquinas de estados finitos demostraron ser útiles en una gran variedad de ramas de conocimiento. Cuando demos la unidad de máquinas de estados finitos, vamos a ver muchas de sus aplicaciones que van más allá, digamos, del análisis léxico o de la codificación y decodificación de mensajes, que también es otra de las aplicaciones. Hay una que a mí siempre la repito porque me aprendí de memoria la frase, porque dice que las máquinas de estado finito se pueden ocupar para modelar la transmisión del código genético durante la multiplicación celular, algo así. Y les juro que le creo porque lo dicen los libros, porque yo no tengo ni idea de lo que está hablando. Se los cuento nada más que ¿por qué? Porque en realidad estas máquinas se ocupan no solo dentro de lo que es la informática, sino dentro de muchísimas, sí, muchísimas ramas del conocimiento. Por decir, así como les dije, transmisión del código genético, en electrónica se le ocupa mucho, en muchas ramas. Y para terminar nuestra historia, para no irme mucho, porque no me quiero pasar, aparece la lingüística. Y aparece este señor, Noam Chomsky. Noam Chomsky es, entre otras cosas, un lingüista, es contemporáneo, vive, y en algunos casos lo llegan a definir como el pensador contemporáneo más brillante, más lúcido y más, o sea, está entre las grandes mentes pensantes en la historia de la humanidad. ¿Y por qué no es más famoso de lo que debería ser? Porque aparte de ser lingüista, y es profesor creo que en el MIT o una cosa así, este señor es un acérrimo detractor de la política y de los medios. O sea, no va a ser muy popular por ningún lado. Tiene muchas cosas muy interesantes, dichas y escritas. Tiene algo que se llama las 10 estrategias de manipulación mediática, que se lo googlean así como lo dije, aparece hasta los dibujitos, esquemitas, y realmente, insisto, es un tipo brillante, es un tipo interesante para leer. Estas estrategias de manipulación mediática, juro que parecen un checklist de las cosas que hacen
los medios y los políticos, y no sigo hablando acá porque no quiero convertir esto en una tribuna, pero sí, digamos, contar quién es Noam Chomsky y un poco motivarlos a que lean un poco de lo que es su vida y su obra. Dentro de su obra, a lo que nosotros vamos es a la caracterización que él hizo de gramáticas y lenguajes formales. Él hizo una definición formal de gramática y estableció lo que nosotros vamos a conocer con el nombre súper creativo de jerarquía de máquinas y lenguajes o jerarquía de Chomsky. En esta jerarquía, lo que este señor hace es relacionar cada uno de los tipos de gramáticas que él define con un tipo particular de máquina abstracta, estableciendo esa relación que planteamos hace un ratito de equivalencia a través de la clase de lenguaje que es generada por un tipo de gramática y reconocida por un tipo de máquina. Y si yo digo que en esta jerarquía van a aparecer máquinas, ¿qué máquina me va a aparecer al tope de la jerarquía? La de Turing. La de Turing. Exactamente. La máquina de Turing va a ser la máquina que aparece al tope de esta jerarquía, la máquina más potente que reconoce lenguajes de tipo 0, lenguajes no restringidos, generados por gramáticas de tipo 0. Una gramática no restringida es la forma más general de gramática formal y que es capaz de resolver cualquier clase de lenguaje. Si esta gramática es la más potente, tiene del otro lado la máquina más potente. Y en el otro extremo de la jerarquía de máquinas, ¿quiénes van a aparecer? La gramática regulares. Los autómatas de estados finitos con las gramáticas regulares. En este otro esquema, en este otro extremo, los autómatas o máquinas de estado finito, como yo les decía, son unas máquinas muy sencillas que resuelven una clase de problemas muy sencillos, pero que son muy útiles para nosotros porque, como yo dije, los ocupamos para el análisis léxico. Un autómata de estados finitos reconoce un lenguaje de tipo 3, que es un lenguaje regular, generado por una gramática regular. Este escalón de la jerarquía es nuestra unidad temática 3, donde, como yo dije, vamos a estudiar las máquinas de estados finitos, vamos a estudiar su relación con las gramáticas regulares, vamos a demostrar que esta equivalencia es cierta, ¿sí? O sea, que si yo tengo un lenguaje de tipo 3, existe una gramática regular que lo genera y existe una máquina de estados finitos que lo reconoce. Y vamos a ver también que hay determinados problemas para los cuales la potencia computacional de un autómata de estados finitos no es capaz de resolver el problema, no es suficiente. Volvamos a lo que estábamos hablando de lenguajes de programación. Cuando yo lo que tengo que hacer es un análisis léxico, un análisis ortográfico, o sea, saber si el while está bien escrito, voy a usar una máquina de estados finitos. Pero cuando yo necesito, por ejemplo, reconocer que después del while tiene que aparecer una condición y después tiene que aparecer el do, un autómata de estados finitos no tiene la potencia para hacer esa correspondencia. Necesito un autómata push-down. Y ahí entonces avanzamos al siguiente escalón de la jerarquía. Un autómata push-down, como yo les decía, es un autómata a pila, con pila o de pila, que en realidad lo que tiene es un mecanismo de almacenamiento con un acceso de tipo pila, como vieron el año pasado en algoritmos, ¿sí? Last in, first out, el último que entra es el primero que sale, es el clásico ejemplo del último plato que lavo es el primero que enjuago, ¿sí? Esa forma, ese mecanismo de almacenamiento con esa forma de acceso me da una potencia computacional mayor, me da una capacidad
mayor de resolución de problemas. Un autómata push-down reconoce lenguajes de tipo 2, lenguajes libres de contexto generados por gramáticas libres de contexto. Y este escalón de la jerarquía va a ser nuestra unidad 4, donde vamos a presentar los autómatas push-down, vamos a presentar su relación con las gramáticas libres de contexto, y nos vamos a quedar un buen rato trabajando sobre las gramáticas libres de contexto, porque, como yo les decía, la mayor parte de las estructuras que pertenecen a la sintaxis de los lenguajes de programación se describen mediante gramáticas de este tipo. Y son gramáticas de este tipo y máquinas de este tipo las que llevan a cabo el análisis sintáctico dentro de lo que es el proceso de compilación. Y el análisis sintáctico es el corazón del compilador. O sea, en función o en la medida que nuestro analizador sintáctico sea mejor, sea más eficiente, sea más limpio, va a ser mejor el funcionamiento del compilador. Para que esto sea así, yo necesito que mi gramática sea una gramática mejor, más limpia, más eficiente. Por eso nos vamos a quedar un buen rato, ¿sí?, trabajando sobre las gramáticas libres de contexto. Y yo dije, unidad 3, unidad 4, unidad 5, máquinas de Turing. Pero acá me queda un agujero. ¿Y por qué me está quedando un agujero? Aparece acá otro tipo de máquina, que son los autómatas linealmente acotados, que reconocen lenguajes de tipo 1, que son generados por gramáticas de tipo 1, gramáticas sensibles al contexto. ¿Y por qué este pobre escalón de la jerarquía no tiene una unidad en nuestra materia? Vuelvo un poco para atrás. Yo dije, las máquinas de Turing superan nuestra capacidad, nuestro interés, son objeto de estudio de los lógicos y de los matemáticos, y como tal, bueno, se encargarán los matemáticos y los lógicos, de definirlas, de estudiarlas, y te cambian 2 pavadas y te escriben un libro nuevo. Así que, máquinas de Turing, por allá. Autómatas de estado finitos. Autómatas de estado finitos, como yo dije, hay mucho escrito, hay mucho estudiado, hay mucho desarrollado, porque hay muchas áreas de conocimiento donde se las aplica. Autómatas push-down, gramáticas libres de contexto, libros. ¿Libros por qué? Porque cada vez que alguien quiere hacer algo que tenga que ver con compilación, lo mejor o peor que sea la gramática influye directamente en lo mejor o peor que sea el compilador. Entonces, cualquier libro de introducción al estudio de los compiladores habla de esto. Y los autómatas linealmente acotados terminan siendo la cenicienta de este cuento. ¿Y la cenicienta por qué? Porque un autómata linealmente acotado es ni más ni menos que una máquina de Turing limitada. ¿Limitada en qué? Limitada en el espacio de trabajo, no importa, lo vamos a ver más adelante, pero esa limitación hace que su capacidad de procesamiento de lenguajes o de resolución de problemas sea menor, con lo cual para los matemáticos y lógicos no resulta de mucho interés, y para nosotros, desde la informática, ¿qué nos pasa? Cuando yo dije que la mayor parte de las estructuras de los lenguajes de programación se definen con gramáticas de tipo 2, yo dije la mayor parte y no dije la totalidad, porque hay ciertas situaciones, hay ciertas estructuras que superan la capacidad de generación de una gramática libre de contexto. Sin embargo, para resolver esas situaciones, para resolver esos problemas, no nos pasamos a una gramática sensible al contexto, no nos pasamos a un autómata linealmente acotado, que es mucho más complejo que un autómata push-down. Lo que hacemos es resolver esas situaciones particulares, como se dice vulgarmente, cableando la solución, ¿sí? O sea, solucionándola por otra parte, pero sin aumentar la complejidad yéndonos al siguiente escalón de la jerarquía. ¿Los damos? Sí. ¿Buscamos material? Si buscamos material, con suerte vamos a encontrar media carilla en un libro.
Y eso no significa que en este momento, en algún laboratorio, en alguna universidad, en algún lugar del mundo, alguien esté descubriendo que los autómatas linealmente acotados son la solución para una clase particular de problemas, para resolver el calentamiento global, el hambre del mundo, la extinción de los dinosaurios, no sé. Y bueno, y entonces, si se le encuentra, y que quizás se le encuentre antes o después algún tipo de aplicación particular, no sé, dentro de unos años estaremos todos estudiando autómatas linealmente acotados. Por lo pronto, nosotros nos quedamos con lo que les planteé antes. ¿Estamos hasta acá? Estamos, profe. Bien. Entonces, para resumir, arrancando desde las gramáticas no restringidas, las de tipo 0, las de un formato más general, que lo vamos a ver en un par de clases, y a medida que le vamos aplicando restricciones a las gramáticas, vamos descendiendo del lado de gramáticas y vamos teniendo lenguajes generados que son más sencillos. Si yo voy por el lado de las máquinas, voy subiendo de las máquinas más sencillas, capaces de resolver los lenguajes de tipo 3, hasta las máquinas más poderosas. Y esto de bajar o subir, en realidad, lo que nos tiene que llevar a pensar es que hay una relación de inclusión entre cada clase de lenguaje. O sea, los lenguajes de tipo 0 son la clase más general de lenguaje y abarcan a todos los lenguajes de tipos inferiores. Cuando yo les doy un problema, y eso es lo que vamos a hacer en su momento con el Kahoot, y ustedes lo van a tener que seguir haciendo después, dado el tipo de lenguaje, ustedes tienen que ser capaces de reconocer cuál es la gramática más apropiada para generar esa clase de lenguaje. ¿Y por qué digo la más apropiada? Porque obviamente yo podría ocupar una gramática de tipo 0 para generar un lenguaje de cualquier tipo, porque es la más poderosa. Pero, como yo digo siempre, y ya lo escuché la otra vez en algún lado, o sea que alguien me copió la frase, es como usar una bazuca para matar un mosquito. ¿Tá? Si yo meto una gramática no restringida para generar un lenguaje de tipo 3, estoy metiéndome en una complejidad enorme, estoy usando algo que es mucho más poderoso y por supuestísimamente que tengo mucha más posibilidad de equivocarme. Entonces, la idea es que ustedes no solo sepan escribir una gramática para determinado lenguaje, sino que sean capaces de reconocer cuál es el tipo más adecuado, o sea, cuál es el tipo más ajustado de gramática capaz de generar cada lenguaje en particular. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Bien. Y repetimos un poquito algunas cosas de las que ya vimos, un poquito más formalmente ahora. Un lenguaje es un conjunto de strings de longitud finita sobre un conjunto finito B denominado alfabeto, ¿sí? En esta definición, como yo les decía, ocupo el término string para referirme a una oración, para referirme a una secuencia de ceros y unos, para referirme a algo tan complejo, como les decía, como un programa completo en Pascal, ¿sí? Un conjunto de strings de longitud finita, escrito con letras de un determinado alfabeto B, forman un lenguaje. Y dentro de esta definición tenemos el alfabeto, que como yo les decía, es el conjunto de símbolos atómicos o indivisibles que se ocupan para construir los strings del lenguaje, y tenemos la gramática. La gramática es el conjunto de reglas que me dice cómo combinar los elementos del alfabeto de una forma que sea sintácticamente correcta. Y acá aparece de nuevo esto que vengo diciendo desde hace un buen rato, que es la sintaxis. Y estoy hablando todo el tiempo de la sintaxis. Y en el título de la materia dice sintaxis y semántica. ¿Qué pasó con la semántica? Que la profe no dijo ni una vez esa palabra. La semántica es, en gran medida, lo que nos queda por fuera cuando hablamos de programas escritos en un lenguaje de programación. A ver,
¿Se acuerdan del problema del máximo común divisor? Lo resolvieron en algoritmos. Estoy segura que lo resolvieron en algoritmos. Hace 30 años que se resuelve el mismo problema en algoritmos. Lo escribieron, hicieron el algoritmo, anda. Bueno, pues lo tenemos que codificar en Pascal. Lo escribimos en Pascal, se lo ponemos al compilador y el compilador me da 3 errores. Ah, bien, acá me olvidé un punto y coma, acá corrijo los 3 errores, se lo vuelvo a pasar al compilador y el compilador me tira 40 errores. ¿Ah? Sí, a alguien le habrá pasado, a muchos les pasó que corrigen 3 y aparecen 40 más. Eso pasa porque muchas veces los compiladores trabajan en algo que se llama modo de pánico, que es cuando empiezan a encontrar tantos errores que no saben para dónde correr, buscan un carácter de intercalación, un carácter de sincronización y saltan toda una parte del código sin ni siquiera analizarla. Entonces después, cuando corrijo uno, me aparecen más errores que tenía antes. Pero bien, eso es anecdótico. Listo, me aparecieron 40, los corregí, volví a corregir, llegué a 0 errores. Espectacular. Tengo mi programita con 0 errores, entonces el compilador ya pasó la parte de análisis, me lo compiló, me creó el objeto, lo ejecuto, se me colgó la máquina. Sí, se colgó la máquina. Pero pará, flaco, vos me dijiste que tenía 0 errores y este programa no anda. Pongámonos en otra situación, supongamos que sí, que anda, pero le pongo los 2 números para calcular el máximo común divisor y me da cualquier verdura. Pero pará, yo quería que este programa calcule el máximo común divisor de 2 números y vos me estás dando cualquier cosa. ¿Qué tiene que ver todo esto con la semántica? La profe nos enloqueció. El compilador, cuando me dio 0 errores, me dijo: tu programa es sintácticamente correcto. Cumple con las reglas de formación de un programa Pascal. Yo soy capaz de traducirlo al código objeto. Que ese programa funcione o no, que ese programa haga o no lo que yo quiero, que ese programa efectivamente calcule el máximo común divisor de 2 números, es el significado que yo le quería dar al programa. Y no hay, por lo pronto, compiladores que sean capaces de asegurarme que el programa va a hacer lo que yo quiero. El compilador hace el análisis léxico, hace el análisis sintáctico y hace algo un poco, bastante poco, de análisis semántico. ¿Qué hace? Hace, por ejemplo, la comprobación de consistencia entre operandos y operadores, e inclusive en ese caso muchas veces corrige mediante coerción de tipos y ni le preocupa avisarnos que hizo una corrección. O hay compiladores que nos pueden dar un warning, una advertencia, tipo, esta sentencia no produce ningún efecto, o esta parte del código nunca es ejecutado, pero ni siquiera me lo dan como error, me lo dan como advertencia, porque el compilador no puede saber si yo escribí esa función porque la quiero ocupar más adelante, y está en el código, por lo pronto no la ocupo. ¿Está? Entonces, tiene que quedarnos bien claro que lo que nosotros estudiamos en la materia tiene que ver con la estructura, con la sintaxis del lenguaje. De la semántica van a tener una carilla allá al final de los apuntes como para decirle que algo leyeron, pero nosotros no lo vemos. En paradigmas sí van a ver algo más de semántica, pero insisto, semántica a un nivel, no quiero decir elemental, pero un nivel muy sencillo. El significado último de un programa, y es que el programa hace tal cosa, el compilador no me puede asegurar que lo haga. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, entiendo. Bien. Sí, profe. Perfectamente. Para llegar a cuándo, como decían hoy, una oración es sintácticamente correcta o no, yo necesito algo que se dice descripción suficiente de un lenguaje. Cuando una descripción de un lenguaje se dice suficiente, dice, cuando me permite decidir si un miembro de B estrella es o no miembro de L. Acá empezamos ya con cosas más feitas. ¿Qué es B estrella? B estrella
es el universo de todos los strings que se pueden formar a partir de un cierto alfabeto B. ¿Se acuerdan hace un rato cuando dije lo de la licuadora? Si yo meto en una licuadora, hoy dije palabras reservadas del Pascal, identificadores de variables y constantes, hago funcionar la licuadora, saco algo con un programa al principio y un punto al final, eso es un miembro de B estrella. Y el compilador, ¿qué es lo que me diría? Me diría si ese miembro de B estrella cumple o no cumple las reglas sintácticas para ser considerado parte de mi lenguaje. ¿Está? Como yo recién les decía, esta noción de ser una descripción suficiente de un lenguaje solamente tiene en cuenta lo sintáctico. ¿Está? Lo semántico, o sea, que ese programa que yo saqué de la licuadora funcione o no funcione, es algo que queda por fuera del análisis que puede hacer cualquier compilador. Ejemplo, cuando yo hablo de gramaticalmente correcta o incorrecta, en castellano sería una oración correcta: la bibliotecaria me da pocos libros, pobre bibliotecaria, no tiene nada que ver con esto. Y si yo digo libros pocos, dame bibliotecaria la, a nadie le hace falta hacer un análisis sintáctico para descubrir que esa oración no es gramaticalmente correcta. En nuestra materia, nosotros lo que vamos a hacer es lo que se conoce como parsing, ¿sí? Análisis sintáctico, que da lugar a una representación conocida como árbol de derivación, parse tree. Ustedes lo que van a hacer en su trabajo práctico integrador es precisamente escribir un parser que me diga, para determinado lenguaje que cada año vamos cambiando, cuáles son frases sintácticamente correctas o no. O sea, compilar y decirme si es correcto y si no es correcto. Lo interesante sería que identifiquen los errores y más interesante sería que me digan dónde están los errores. Y, por ejemplo, hace un par de años tuvimos un grupo que inclusive nos graficó el árbol de derivación. Unos capos. Les van a mostrar también eso, creo, la semana que viene. Entonces, este análisis sintáctico es el que permite decidir si un determinado miembro de B estrella es miembro o no del lenguaje. O sea, si un string cumple o no cumple las reglas sintácticas, ¿sí?, para ser considerado correcto. Y para esta frase de la pobre bibliotecaria, este es el árbol de derivación. Un árbol de derivación es una estructura de árbol, que ustedes ya la conocen, el año pasado la vieron, tiene su raíz apuntando para arriba, muy lógicamente, tiene nodos interiores y tiene hojas. En la raíz nosotros ponemos la palabra, en este caso oración, que es, digamos, el miembro del lenguaje que estamos por analizar. Esta oración en particular se forma con un sujeto y un predicado. En la época que yo iba a la primaria nos hacían dividir el sujeto y el predicado con rojo y con azul. No teníamos mucho más colores, porque teníamos 6 fibras nomás. ¡Qué vieja la profe! Bueno, este sujeto que estoy analizando, tiene un núcleo que es un sustantivo, un modificador directo que es un artículo, un objeto indirecto que es un pronombre. En el predicado me aparece un núcleo, que es un verbo, un objeto directo, que es un adjetivo y un sustantivo. Y en las hojas del árbol de derivación aparecen los miembros del alfabeto, que como yo dije hace un rato, el alfabeto no es el abecedario. En el caso del castellano, lo que yo pongo en las hojas son palabras. Y puse la como artículo, bibliotecaria como sustantivo, me como pronombre, verbo, adjetivo y sustantivo. ¿Pude hacer un árbol de análisis sintáctico de esta oración? Esta oración es gramaticalmente correcta. Este proceso de análisis, que a partir de una oración me da la estructura conocida como árbol de derivación, es reversible. ¿En qué sentido? Que yo puedo ahora ocupar este mismo árbol para generar otras oraciones. Y cualquier otra oración que tenga la misma estructura sintáctica va a seguir siendo sintácticamente correcta. ¿Qué estoy diciendo?
papada está diciendo la profe, el estudio le produce muchas satisfacciones. Bueno, ponele, como dicen los chicos. El es un artículo, estudio es un sustantivo, le es un pronombre, el verbo es produce, el adjetivo es muchas, el sustantivo es satisfacciones. Cumple con la misma estructura, tiene el mismo árbol de derivación, es una frase sintácticamente correcta. Ese árbol me da excelentes naranjas. Qué creativa que estuvo la profesora. La madre le brinda mucha ternura. Esa verdura me produce excelente carne. A ver, ya de que en mi casa tengo 2 hijas vegetarianas que podrían llegar a defender la realidad, creatividad y validez de esta frase, como mínimo me resulta rara. Para darle un significado tengo que pensar algo medio retorcido. Pero si yo se la pongo a un compilador del castellano, ¿qué me va a decir? Es sintácticamente correcto. Sí, me va a dar 0 errores. Es una frase sintácticamente correcta. ¿Pero es gramaticalmente incorrecta? No, semánticamente incorrecta. Gramaticalmente, la gramática es la sintaxis. La gramática del castellano me la acepta. ¿Dónde está lo raro acá? Está en el significado. ¿Ah? O sea, no es tan graciosa y podría haber buscado algunas mucho más insólitas, pero como mínimo me hace ruido. El compilador me diría 0 error. Desde el punto de vista sintáctico está perfecta. Desde el punto de vista semántico, o sea, de su significado, y tengo que forzarme para darle un significado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Desde lo que nosotros hacemos, prestamos atención y podemos validar los lenguajes desde la sintaxis, desde la estructura de las frases. Y esta es una frase sintácticamente, gramaticalmente correcta. Vamos para lo último, porque no los quiero tener más allá de la hora formal de terminación. Y era la otra patita que teníamos en nuestra mesita de 3 patas, que eran los autómatas. Y yo decía que, de acuerdo a lo que la máquina puede hacer con la información, me iban a aparecer traductores, generadores y reconocedores o aceptores. En realidad, hoy voy a mostrarles ¿sí? un esquemita de cada uno de estos 3 tipos de máquinas, pero la verdad sea dicha que cuando se hizo el recorte de temas para poder entrar de una materia anual a una materia cuatrimestral, una de las cosas que sacamos es los generadores. ¿Por qué? Porque en realidad cuando estemos viendo los aceptores, yo les voy a decir, a ver si esto, en vez de verlo así, lo ven así, esto es un generador. Y punto. Traductor. Es el primer tipo de máquina que nosotros vamos a ver cuando hablemos de máquinas de estado finito. Un traductor es una caja negra que dispone de un canal de entrada por el cual se le presentan símbolos que pertenecen al alfabeto de entrada, un canal de salida donde la máquina emite símbolos de un alfabeto conocido como alfabeto de salida. Lo que me aparece en la salida es la traducción por medio de M del string de entrada. Y la pregunta que yo les voy a hacer ahora, a ver, ¿ustedes saben la diferencia entre determinismo y no determinismo? ¿Algo? ¿Alguna idea? No. Determinismo era que con una cierta entrada podías deducir lo que podía salir de la salida. La salida es función de la entrada cuando una máquina es determinística. Y cuando yo digo función, significa que a una misma entrada siempre le va a corresponder una misma y única salida, ¿sí? O sea, existe una relación unívoca entre estímulo y respuesta. Mientras que si yo tengo algo que es no determinístico, a un mismo estímulo podría obtener respuestas distintas, que pueden llegar a ser probabilísticas o bueno, de otras formas, pero básicamente esa es la idea. Y con esta idea general, un traductor debería ser
¿Determinístico o no determinístico? Determinístico. 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 ¿Y determinístico por qué? Porque la idea es que si yo le pongo muchas veces un mismo estímulo, yo debería obtener siempre la misma traducción, siempre la misma respuesta. Para asegurarme de eso, le pongo a esta máquina un mecanismo de inicialización, un botoncito de reset, que me asegura que cada vez que la máquina arranca, arranca desde el mismo estado inicial. Arranca desde un mismo estado inicial, que es único, que es fijo, que es conocido, recibe un estímulo, emite una respuesta. ¿Está? Este tipo de máquinas son las más sencillas, son unas máquinas determinísticas y van a ser el primer tipo de máquina que vamos a ver. Después vamos a ver, no vamos a ver, las que no vamos a ver son los generadores. Fíjense, el generador sigue siendo una caja negra con un botoncito de reset, con un mecanismo de inicialización y que tiene solamente un canal de salida. Eso significa que los strings que salen de esta máquina forman el lenguaje generado, ¿sí?, por la máquina. Vuelvo a preguntar, ¿determinístico o no determinístico? No determinístico. No determinístico, con seguridad. ¿Y por qué digo no determinístico? Porque si fuera determinístico, cada vez que apretara el botoncito, la respuesta sería exactamente igual. O sea, tendría un lenguaje que tendría un único string. Y no sería muy divertido. Entonces, el no determinismo en esta máquina lo que me permite es que cada vez que apriete el botón, salga una respuesta diferente, pero que siempre responde a las reglas de generación de esta máquina que están cableadas adentro de la caja negra. ¿Ah? Y me genera, ¿sí?, un determinado lenguaje de acuerdo a esas reglas. El último tipo es el aceptor. Y el aceptor vuelve a ser caja negra, con un canal de entrada, pero que a la salida tiene una señal de tipo binario. ¿Qué significa una señal de tipo binario? Que el string de entrada, el string que se le presente al aceptor en la entrada, puede ser aceptado o no, puede ser reconocido o no. Nosotros decimos puede ser aceptado o rechazado, pero rechazado suena feo. Somos todos psicológicamente delicados, entonces no vamos a decir que al pobre string lo rechazamos, vamos a decir que lo aceptamos o no lo aceptamos, ¿está? En realidad, la respuesta de la máquina va a ser, en general, un 1 para indicar que lo reconoce, un 0 para indicar que no lo reconoce. ¿Qué significa que lo reconoce o que no lo reconoce? Que el string que le presente en la entrada cumple con las reglas que están, como yo les decía, cableadas adentro de la máquina y está validando, ¿sí?, el string, verificando que cumpla con las reglas, aceptando o no. Y les vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Determinístico o no determinístico? Determinístico. Determinístico. Y sí, o sea, y sí. Si me contestaban no determinístico, también les iba a decir, y sí. Determinístico sí, porque yo quiero que si yo le presenté un string a la máquina y me dijo que era correcto, mañana no me diga que el mismo string es incorrecto, o dentro de un rato, o después me vuelve a decir que está bien y después me vuelve a decir que está mal. ¿Y por qué les digo y sí entonces? Porque a la hora de diseñar aceptores es mucho más sencillo, en muchos casos, diseñarlos en forma no determinística. Entonces vamos a permitir que un aceptor presente un comportamiento no determinístico porque inmediatamente, o sea, en el minuto siguiente, yo les voy a enseñar un mecanismo, un procedimiento que me permite volver a ponerlos en vereda, volver a convertirlos a determinísticos. ¿Está? Entonces, es deseable, es interesante, es necesario y es lo que yo quiero que sea determinístico. Si a la hora de diseñarlo me resulta más fácil, le permito que sea no determinístico. ¿Por qué? Porque sé cómo arreglarlo, entre comillas. Estoy dibujando unas comillas en el aire que no ve nadie, pero bueno. ¿Está? ¿Se entendió? Y, a ver, para terminar, lo que yo estoy diciendo acá es un aceptor
es, así como una gramática, una descripción suficiente de un lenguaje. ¿Por qué? Porque del universo de todas las combinaciones de símbolos posibles del alfabeto de entrada, esta máquina hay determinados strings que los acepta, que los reconoce, que prenden la lamparita. Esos strings forman el lenguaje aceptado o reconocido por la máquina. ¿Ah? O sea, es una descripción suficiente de un lenguaje. En ambos enfoques. La gramática es un enfoque generativo, porque me da un conjunto de reglas que si yo las sigo, me permite generar strings válidos. El aceptor es un enfoque analítico. ¿Por qué? Porque yo escribo el string, se lo paso al aceptor, y si el aceptor lo reconoce, lo acepta, entonces forma parte del lenguaje. Y con esto damos por terminada la clase de hoy. Preguntas, consultas, dudas. Nos quedó 1 minuto, pero yo no tengo problema. 0 minutos. Acá son las 1:15. ¿Todo claro? Profe, Sí, profe. ¿podría volver a explicar la diferencia fundamental entre el generador y el aceptor? Sí. Vamos para atrás un segundo. A ver. El generador, o sea, cuando nosotros veamos el diagrama de estados más adelante, el diagrama de estados de un generador y de un aceptor de estados finitos es igual. O sea, está cableado, digamos, está estructuralmente formado igual. Solo que en el generador lo que yo estoy pensando es que cuando yo inicializo la máquina, lo que yo obtengo a la salida es un string válido. Genera strings, genera un lenguaje. Sería similar a lo que yo estoy diciendo cuando hablo de gramática. En cambio, en el aceptor, yo razono diferente. Lo que yo estoy presentándole, metiéndole por ese canal de entradas al aceptor, es un string que yo escribí. Y se lo estoy dando para que la máquina lo analice. Y si la máquina al final lo acepta, el string que yo escribí era correcto, era válido. ¿Está? En un caso estoy analizando un string que lo escribí yo, y en otro caso la máquina me está generando un string válido. ¿Se entiende la diferencia del punto desde O donde? sea, uno genera algo gramaticalmente correcto, Sí, y el otro analiza si está gramaticalmente correcto lo que vos le entregás, por decirlo exacto. así. Así, Ok, tal muchas cual. gracias. Bien. ¿Otra? Bueno, dejamos entonces de grabar.